Amigos, ¿cómo están? Espero que todos estén bien. Hoy día de vuelta aquí para poder hacer nuestra recopilación de Hechos capítulo 18. Pero antes de empezar, sabemos lo importante de la oración, así que si gustan acompañarme, por favor, cerremos los ojitos. Gracias, Padre amado, por este día. Gracias por darnos una oportunidad más de vida. Gracias por todas tus bendiciones. Gracias por todo tu amor, por todos tus cuidados, por toda tu protección, por todas tus enseñanzas, Padre. Gracias por todo lo que haces por nosotros y perdónanos por nuestros pecados. Perdónanos por nuestros tropiezos. Perdónanos, Padre. Y guíanos, por favor, con tu Espíritu Santo. Guíanos con el entendimiento. Danos la sabiduría que necesitamos, Padre, para poder hacer siempre tu voluntad y no cometer tantos errores. Y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien, amigos, entonces ahora sí empezamos con nuestra recopilación. Como sabemos, Pablo viajó mucho a muchas ciudades y a diferentes sitios, por eso les posteé más o menos los viajes, primer y segundo viaje que Pablo había hecho, pero él siguió viajando a muchas ciudades tratando de predicar y ayudar a más personas a que conocieran la palabra. Y esto es algo que todos los discípulos hacían también. Y esto va también hacia nosotros. Es nuestro deber como cristianos cuando conocemos la palabra, cuando vamos aprendiendo del Padre, cuando vamos leyendo, dar a conocer esto a las personas con las que estamos nosotros. Es importante que lo que nosotros vayamos aprendiendo, vayamos enseñándoles también a nuestros hijos, vayamos enseñándoles también a nuestros familiares, contémosles también a nuestros amigos lo que estamos aprendiendo, lo maravilloso que es Dios, lo que Jesús hace por nosotros, lo importante que es ahora empezar a conocer la verdad, empezar a aprender lo que Dios nos dice. Entonces, así como tan fervientemente Pablo hacía en cada viaje y a veces iba a las sinagogas para poder enseñar la palabra, es también nuestro deber como cristianos hacerlo, llevar la palabra, dar a conocer cuánto Dios hace por nosotros, cuánto Dios nos ama, dar a conocer las enseñanzas que vamos leyendo en la Biblia, ¿verdad? Dar a conocer esto es muy importante, como dije, entre nuestros amigos y familiares, para que así la palabra vaya eh, creciendo y muchos más tengan la oportunidad de conocer a Dios. Bueno, esto es lo que Pablo hacía todo el tiempo. No había sábado que no sorprendiera a Pablo en la sinagoga tratando de convencer a judíos y griegos. Pero cuando estos un día se enfrentaron y blasfemaron en el nombre de Cristo, se sacudió el polvo de su ropa y les dijo: que su sangre caiga sobre sus cabezas. Yo he cumplido con mi deber. De ahora en adelante me iré a predicar entre los gentiles. Como sabemos, Pablo siempre trataba de enseñar a las personas, pero no todos tenían la capacidad de entendimiento. ¿Por qué? Por la dureza de corazón, porque creen que lo que ellos piensan y lo que ellos creen es suficiente y que no necesitan entender nada más ni comprender nada más. Y estaban tan duros de corazón que se negaban a ver las cosas con con la verdad. Entonces, muchas veces Pablo discutía con esas personas, con los propios judíos, ¿verdad? Eran los que más se alejaban de entender, de querer entender la palabra. Por eso Pablo dijo: yo cumplí con mi deber, que es lo que tenemos que hacer nosotros, cumplir con nuestro deber de llevar la palabra de Dios, de dar a conocer lo que nosotros vamos aprendiendo, enseñar a los demás también. Ahora, si las otras personas no desean entender, si las otras personas no quieren escuchar, eso ya no nos corresponde a nosotros, ¿verdad? Nosotros nos limitamos a hacer la voluntad del Padre, que es llevar la palabra, que es contar a nuestros amigos, que es dar a conocer. Y ya si ellos desean aceptarlo o no, ya depende de cada ser humano. Pero no nos sintamos tristes ni mal, porque nosotros cumplimos, así como Pablo, de llevar la palabra. Entonces, después de decir esto, Pablo, déjame leer aquí, les dijo: de ahora en adelante me iré a predicar entre los gentiles. Entonces, después de este incidente, se fue a vivir con Tito Justo, que era un gentil que adoraba a Dios y que vivía al lado de la sinagoga.
Como vemos, había muchos judíos que no querían entender, que se les endureció el corazón. Pero sí había muchísima gente, muchísimos gentiles que querían aprender y que se estaban volviendo creyentes, miles y miles cada vez. Una noche el Señor se le apareció a Pablo en visión. No tengas miedo, le dijo. No calles, no te des por vencido. Nadie podrá hacerte daño porque yo estoy a tu lado. En esta ciudad hay un buen grupo de personas que me pertenecen. ¿Se dan cuenta, amigos? Esto no va solamente hacia Pablo. Claro, esto le decía a Pablo, pero sabemos que va también hacia nosotros. Que cuando estamos haciendo la voluntad del Padre, cuando estamos cerca de Jesús, cuando hacemos lo que Jesús nos enseñó a hacer, cuando ponemos a Dios primero ante todas las cosas, cuando ayudamos al prójimo sin esperar nada a cambio, entonces Dios está siempre a nuestro lado, protegiéndonos y cuidándonos. Y esto nos da la seguridad que así es. Recordemos que ahora no tenemos visiones ni Dios nos habla directamente como antes lo hacía, pero sabemos que esto es así. Entonces le dijo que no tenga miedo y que no se dé por vencido. Y esto va para nosotros. Sé que a veces flaqueamos, a veces no es fácil hacer la voluntad del Padre, pero recordemos que lo que Él nos da no es algo que no podamos hacer, no nos da más de lo que nosotros no podamos hacer. Entonces, si Él nos lo dice, es porque sí se puede. Lo importante es tratar de evitar las tentaciones, y eso nos va a ayudar a nosotros a tratar de comportarnos mejor, de ser mejores cristianos, de seguir haciendo lo que Jesús nos dice. Entonces, luego le dijo que nadie le iba a poder hacer daño, porque yo estoy a tu lado. Y eso sabemos con toda seguridad y certeza. Aquellos que están haciendo siempre la voluntad de Dios están seguros de que Dios los está protegiendo donde vayan y donde estén. Pero dirán a veces sí, pero a veces las personas buenas se van, aquellos que están cerca de Dios se van, sí, porque ya cumplieron lo que tenían que hacer, ya cumplieron el propósito que Dios les tenía marcado y era momento que regresen al Padre. Y es por eso que muchas veces decimos, ¿por qué si eran tan buenos y se van? Porque habían cumplido el propósito de Dios. Entonces, en esta ciudad, le dijo, hay un buen grupo de personas que me pertenecen. Se le apareció el Señor en visión. Y el Señor le dijo, en esta ciudad hay un buen grupo de personas que me pertenecen. Como sabemos, otra vez confirmamos que Dios lo sabe todo, que lo ve todo y que también conoce los corazones de cada ser humano. Como vemos y hemos sido leído en el transcurso que vamos leyendo las lecturas bíblicas, las personas van siendo transformadas y escogidas, y las cosas no van siendo casuales, sino que Dios sabe y conoce los corazones, así como el Cornelio. Él simplemente hacía la voluntad del Padre, ayudaba a quienes necesitaban, siempre estaba en oración, y Dios lo bendijo con el Espíritu Santo. Entonces, es igual, nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo, seguir trabajando como hormiguitas, tratando de hacer la voluntad del Padre, tratando de seguir aprendiendo de Él, seguir leyendo sus palabras, hacerlas nuestras como lo hacía María. Todas las palabras que ella iba escuchando acerca de Jesús, las guardaba en su corazón y luego las hacía. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, guardar estas palabras como nuestras, hacerlas nuestras y llevarlas a la acción. Bueno, entonces, continuando con esto, entonces Pablo se quedó ahí otro año y medio enseñando las verdades de Dios, porque sabía que había muchas personas que necesitaban seguir escuchando y que Dios ya las tenía predestinadas para eso. Pero cuando Galión tomó posesión como gobernador de Acaya, los judíos conspiraron contra Pablo y lo llevaron a juicio ante el gobernador, bajo la acusación de andar persuadiendo a la gente a adorar a Dios de maneras contrarias a las leyes romanas. Mas apenas Pablo expresó algunas palabras en defensa propia, y Galión se volvió contra los que lo acusaban al apóstol. Entonces les dijo: Escúchenme, judíos,
Si este individuo hubiera cometido algún delito, me vería obligado a atender el caso. Pero como se trata de cuestiones de semánticas y personalidades en relación con un montón de leyes judías tontas, arréglensela ustedes, que a mí no me interesa. Y entonces los echó del juzgado, ¿verdad? Para él eran cosas sin relevancia. Y entonces todos se fueron. Pablo permaneció en la ciudad varios días más y luego se despidió de los cristianos para zarpar a las costas de Siria en compañía de Priscila y Aquila, que como sabemos eran judíos, ¿verdad? En Cencrea se afeitó la cabeza según la costumbre judía porque tenía hecho voto. ¿Qué significa esto? Nos dice que probablemente un voto de hacer sacrificio en Jerusalén en acción de gracias. Muchas veces, como era fiestas, ¿no? Momentos de acción de gracias, él hizo un voto y ese voto fue cortarse el cabello. Voy a leer un poco lo que dice acá. Probablemente un voto de hacer sacrificio en Jerusalén en acción de gracias. La cabeza se rapaba 30 días antes de presentarse en el templo con las ofrendas. Era una forma simbólica de prestar un sacrificio hacia Dios, ¿verdad? Para estas fiestas. Y eso fue lo que Pablo hizo. Entonces, Pablo llegó al puerto de Efeso, nos dejó a bordo y se fue a predicar entre los judíos. Estos le pidieron que se quedara unos días más, pero el apóstol no le fue posible complacerlos. Vemos que era gente con un corazón enorme que quería seguir aprendiendo y quería seguir conociendo más acerca de la palabra. Y ellos eran judíos. Entonces, como sabemos, en el mundo jamás se puede decir, se puede generalizar a las ciudades, a las personas, ¿verdad? Porque cada ser humano es totalmente diferente. En una ciudad de judíos había muchas personas que amaban la palabra, que hacían la voluntad de Dios, y muchos judíos que estaban en contra de ello y en contra de los apóstoles y trataban de hacerles daño lo más que podían. Pero eso quiere decir que todos los judíos son buenos o todos los judíos son malos. No, hay de todo, igual como en todas partes del mundo. Hay gente buena y gente mala, porque no depende de dónde nacemos, ni qué carrera vamos a hacer, o qué es lo que hagamos en la vida, sino depende de nuestros corazones, de lo que somos como seres humanos, de la forma en que vemos la vida, de la forma en que pensamos, ¿verdad? Eso es lo que nos hace diferentes, no lo demás. Entonces luego dice, como decía, muchos querían que se quedara, pero lamentablemente no podía porque tenía que irse de nuevo y irse a Cesarea. Pero dijo que si Dios lo permitía, iba a volver a regresar. Recordemos que nada está en nuestras manos tampoco. Entonces uno puede decir algo, pero si Dios no lo permite, no será. Por eso siempre es bueno decir, si nuestro Padre lo permite, regresaremos o iremos o haremos, porque no dependen las cosas de nosotros, sino de nuestro Padre. Entonces el próximo puerto de parada fue Cesarea, desde donde visitó la iglesia de Jerusalén antes de seguir su viaje a Antioquía. De Antioquía, donde pasó algún tiempo, se dirigió de nuevo a Turquía a través de Galacia y Frigia, donde aprovechó la oportunidad para visitar a varios creyentes de esas regiones y alentarlos a seguir en el camino correcto. Mientras tanto, un judío llamado Apolos, maestro de la Biblia y formidable predicador, llegaba a Efeso procedente de Alejandría, Egipto. En Egipto alguien le había hablado de Juan el Bautista, lo que éste había dicho acerca de Jesús, pero hasta ahí llegaban sus conocimientos acerca del cristianismo. Como desconocía los demás acontecimientos, en su mensaje en la sinagoga se limitó a proclamar valiente y fervientemente: «El Mesías viene, prepárense a recibirlo». Como sabemos, él estaba repitiendo lo que Juan Bautista decía siempre, ¿verdad? Que Jesús está en camino, porque era hasta lo que él sabía y conocía. Pero también no estaba tan lejos de algo que iba a suceder, porque como todos sabemos, el Mesías viene y tenemos que prepararlo para recibirlo. Él viene otra vez, ¿verdad? Pero también entonces, si lo tomamos así, él también estaba diciendo algo de lo que iba a suceder.
Pero entonces después que terminó de conversar, después de decir estas palabras con tanta fervor y con tanto amor, Priscila y Aquila se acercaron a él al terminar todo esto y luego le pusieron al tanto de los acontecimientos que había sucedido con Jesús, ¿verdad? Después de las predicaciones de Juan y del significado de cada uno de los acontecimientos. Les comenzaron a contar y explicar lo que había sucedido. Como Apolos había estado acariciando la idea de ir a Grecia, los creyentes lo animaron a hacerlo y escribieron a los cristianos para que le dieran la bienvenida. Como sabemos, era un hombre que amaba a Dios, un hombre que hacía siempre su voluntad, dedicado, que Dios conocía perfectamente su corazón y por eso lo usó. En Grecia, Dios lo usó para el fortalecimiento de la iglesia, porque él refutaba ardiente y abiertamente los argumentos judíos y demostraba por medio de las escrituras que Jesús era el Mesías. Qué maravilloso, ¿verdad, amigos? Qué maravillosas enseñanzas, qué maravillosos ejemplos y muchas cosas que nosotros tenemos que aprender y también hacerlas nuestras. Muchas cosas que nosotros tenemos que poner también de nuestra parte. Eh, Espero que eso haya llegado a cada uno de sus corazones, amigos, y tratemos de trabajar en el hoy. Como les dije, eh, no sabemos si mañana seguiremos aquí o no, o si más tarde estaremos o no, pero por lo menos hoy día tratemos de dar lo mejor de nosotros, tratemos de ser mejores cristianos para cada día. Oremos mucho para que sea nuestro Padre quien nos guíe, que nos dé la fortaleza para poder seguir adelante, para seguir haciendo su voluntad, para no cometer errores, para que nos ayude y nos guíe cada día en lo que tenemos que hacer. Recordemos que el tiempo es corto y como Jesús dijo que regresaría, así será. Y tenemos que estar listos y preparados para ese día. Que Dios los bendiga. Adiós.